eh, ha pasado durante muchos años que te miraban cuando vos hablabas de ambiente, cuando hablabas de cuidado, como, bueno, esto es accesorio, esto no es importante, nada, y lo han usado para marketing, como se dice a nivel internacional para el greenwashing, que es como esto, ¿no? Yo le digo el como sí. Hagamos como si cuidamos el ambiente, hagamos como si nos interesa el tema. Y realmente lo que hacen es tomar decisiones que comprometen nuestra salud y nuestra vida. Entonces, como decía él, estamos en un momento ya no estamos entrando a la sexta extinción masiva de especies, estamos en la sexta extinción masiva de especies, y lo que tiene de diferente de las otras 5 anteriores es que esta es la primera extinción masiva provocada por el humano, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener un grado de responsabilidad que tenemos que hacernos cargo. Yo siempre digo, estamos en un momento bisagra, ¿no? En un momento de hacernos cargo de las consecuencias de lo que venimos haciendo a través de los años, ¿no? Del modelo de producción que tenemos, de las formas de producir y de consumir, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es eso, es un paradigma que tenemos que cambiar. Y no lo decimos nosotros como ambientalistas, o como políticos, o como sindicalistas, lo dice la ciencia, ¿no? El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que está compuesto por más de 1000 científicos de todo el mundo, lo que nos dice es, al 2050 tiene que haber 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, en base a estas estadísticas, se ha hecho una agenda de cara al 2030, que ya les cuento, el último informe del IPCC dice que no llegamos. No sé si conocen la Agenda 2030, pero bueno, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales está igualdad de género. Ahora vamos a empezar a hablar qué tiene que ver el feminismo con esta crisis ambiental y con este momento que estamos atravesando. Tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, y lo que nos dice la ciencia es que ya no llegamos, que en vez de estar ralentizando el proceso de gases de emisiones de efecto invernadero, o sea que en vez de estar bajando la temperatura global de la Tierra, estamos acelerando el proceso. Entonces lo que nos dice es el último informe, lo único que podemos hacer es acelerarlo durante este año, lo que queda de este año y el que viene, y después frenar, porque si no, no hay vida posible. O sea, parece apocalíptico, ¿no? Es como, uno dice, bueno, uno está diciendo esto y, bueno, lo que no, miren, les cuento, el último informe lo que dice es que si seguimos al nivel actual, eh, a fin de este siglo vamos a tener 4,4 grados centígrados por encima de la temperatura que tenemos que tener. Lo que nos pide la ciencia es que estemos en el 1,5, por debajo del 1,5. Porque dice, si llega a 2 grados centígrados, la reacción de la naturaleza será impredecible. O sea, no sabemos qué va a pasar o cómo va a funcionar este fenómeno con respecto a las especies, esta extinción masiva de la que hablamos, en las cuales el ser humano está incluido, ¿no? No somos seres que no vivimos de la naturaleza, digo, bebemos de nuestros ríos, comemos de nuestra tierra, y si eso está en peligro nuestra vida y nuestra salud. Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia y enfrentar esta crisis climática. Esto que se llama cambio climático, que bueno, es justamente esto, ¿no? Estamos elevando la temperatura de la Tierra a niveles que nunca se han visto en la historia. Miren, antes de, ahí me estoy leyendo el chat que dice, en Reino Unido fue la primera vez que hizo 40 grados, ¿sí? Bueno, en este momento en Europa hay una ola de calor extrema que no se ha vivido nunca en la historia, incluido Reino Unido. Les cuento algo anecdótico. Reino Unido tuvo que cerrar los aeropuertos porque estaban derritiendo las pistas de aterrizaje. O sea, imagínense, no podían ni entrar ni salir porque estaba derretida la pista de aterrizaje de Reino Unido. O sea, lo que está sucediendo es algo que nos afecta y que lo estamos viviendo, digo. Para no irnos tanto a Europa, en Argentina,
el año pasado empezábamos el año debatiendo si hidrovía sí, si hidrovía no, si público, si privado, y a los 2 meses no teníamos agua en el Paraná. O sea, teníamos una sequía extrema y no había ni agua para consumo humano. Entonces digo, es algo que nos está pasando, que nos está pasando en todos nuestros ámbitos, digo, los efectos del cambio climático, que es esto de elevar la temperatura de la Tierra, son extrema sequía y extremas inundaciones. La Argentina es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, pues tenemos más de 7.000 kilómetros de costa. Entonces somos muy propensos a las inundaciones. Y además, otro dato que a mí me gusta decir, en realidad cuando lo estudié me pareció como impactante, es que desde el inicio de la Tierra hasta el día de hoy tenemos la misma cantidad de agua. Siempre tenemos la misma cantidad de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua va cambiando entre sus estados líquido, gaseoso, sólido, pero siempre tenemos la misma cantidad de agua. Lo que nosotros hacemos al alterar la temperatura es que el estado de sólido se haga líquido, entonces se generen inundaciones, o al revés, que haya sequía. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué es lo que nosotros provocamos cuando nuestros ríos están todos contaminados con metales, con agrotóxicos? Estamos contaminando el único caudal de agua que tenemos. Y cuando pasa lo de la hidrovía, que no tenemos agua en nuestros ríos, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, lo que sucedió acá en el Paraná es que la tala desmesurada del bosque chaqueño, lo que generó fue que se interrumpa el ciclo del agua. Entonces el agua, al interrumpir el ciclo, no estaba en estado gaseoso, no llegaba a las nubes y no llovía. Y al no llover, se dio una sequía extrema donde la gente no tenía de dónde beber agua. Ni siquiera estábamos hablando de agua para bañarse, estamos hablando de no, ni la humanidad, ni todos los animales que están en la selva chaqueña, que depende de ese río para consumo y para la vida, ¿no? Entonces ahí enganchamos un poco lo que contaba él de la sexta extinción masiva de especies, que es lo que nos está pasando. Así que bueno, otro dato que les quería decir es, bueno, la ciencia dice que vamos a llegar a fin de siglo con 4,4 grados centígrados por encima de la temperatura, y les cuento que lo máximo que se ha registrado fue 3.000 años antes de que exista la humanidad, la Tierra llegó a 2,5 grados centígrados, y la humanidad no existía. Entonces, bueno, creo que es el mayor desafío que enfrentamos. Ahí leo en el chat que dice que en el último congreso de la CETAT se creó la Secretaría de Ambiente y Transición Justa, en base, a ver, para que no llegué a ver el mensaje completo, en diálogo de saberes con el IPCC. La realidad es que los informes del IPCC son alertas, ¿no? Alertas que todo el tiempo nos están diciendo, che, está pasando esto, fíjense que va a pasar esto, y bueno, y la realidad es que quienes tienen los lugares de toma de decisión miran para el costado. Esto está pasando también en nuestro país. Digo, ya no puede suceder más que sea un eje de campaña solamente para el spot publicitario y que no se tomen efectivamente las medidas de mitigación y adaptación, las medidas de cuidado del ambiente y del cuidado de la vida. Bueno, acá dice, participamos de la COP y de las cumbres de la ONU y además de todas las asambleas. Bueno, yo les cuento, yo tuve la oportunidad el año pasado de representar a APL en la COP26 en Glasgow, en Escocia, y ahora vamos a participar de la COP27 en Egipto. Y bueno, una de las banderas que nosotros llevamos como sindicalistas, mujeres, y representando al sur global, es que la realidad es que tenemos que impulsar la transición, pero para impulsar una transición justa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablamos de transición justa que no deje a nadie atrás, no? Esto de la transición justa tiene que ver que la gente tiene que estar adentro, o sea, sin dejar a nadie atrás. No vamos a hacer una transición o no vamos a impulsar una transición que haga que gente que no tenga los recursos, como hablaba él,
que solamente los que son millonarios o los que tienen puedan atravesar y sobrevivir a esta crisis climática. Eso no va a pasar. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar una transición, impulsar los cambios de consumo y de producción, pensando en la gente que menos tiene, que somos las mujeres, ¿no? Digo, yo les cuento un dato. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 personas pobres son mujeres. 7 de cada 10. Entonces, digo, no vamos a permitir que la transición sea a costa de las personas y de la pobreza, ¿no? Como que la realidad es al revés. Primero tenemos que pensar cómo vamos a hacer la transición para que a las personas más vulnerables puedan insertarse, incluirse en esta transición. Quienes más sufren los efectos del cambio climático son los barrios más vulnerables. Esto es así en la provincia de Buenos Aires, es así en Argentina y es así en el mundo. Digo, no vas a ver al dueño de un campo, Entre Ríos es la provincia más contaminada con agrotóxicos a nivel mundial. No es algo argentino, es algo a nivel global. El dueño del campo, que contamina todos los campos con agrotóxicos, que enferma a las familias, a los niños, a las niñas, a las niñas, en primer lugar, no vive en ese campo. No vive en ese campo. No pasa nunca que la persona que es la que contamina o la que impulsa el proceso de contaminación viva en ese lugar. Te vas a San Juan, el tema del agua de alcohol que contamina los ríos. Ninguno va y toma agua de esos ríos, ¿eh? Eso no pasa, pero no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces digo, hay que concientizarnos y hay que impulsar la transición con la gente adentro, porque lo que uno quiere cambiar, o lo que uno lucha para cambiar, es justamente esto, ¿no? Es decir, las personas que no tienen, las personas más vulnerables, tienen que estar adentro y no podemos seguir permitiendo un 50% de pobreza en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos cuidando el ambiente, lo hacemos cuidando la vida, lo hacemos cambiándole y mejorando la calidad de vida de todos y de todos. Acá dice nuestra compañera Mariela Leiva ganó el juicio a Monsanto. Bueno, felicitaciones. Monsanto, la realidad es que tiene prohibido el ingreso en muchos países. En Argentina todavía está, y ahora bueno, está asociado con Bayer, son la misma empresa. Y bueno, son los que impulsan el trigo transgénico del que hablábamos hace un rato, ¿no? Pero la realidad es que el problema es que quienes nos gobiernan o quienes toman las decisiones son quienes les permiten que estén. Entonces digo, todo está interrelacionado. Entonces, bueno, ¿cómo hablamos de ambiente o de crisis climática y feminismo, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, che, pero ¿qué tiene que ver esto? La realidad es que tiene mucho que ver. Si bien son luchas que iniciaron separadas, obviamente el feminismo con más años de lucha y de trayectoria en Argentina, en otros países, el ambientalismo también, bueno, empieza un poco después, pero la realidad es que empiezan a caminar como un camino común, un camino transversal, un camino integral, los últimos años, que es cuando se los empieza a considerar, o empiezan a emerger como movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver en que son transversales y son integrales. ¿Qué quiere decir esto, que sean transversales, que sean integrales? Bueno, que atraviesan todas las culturas, o sea, atraviesan toda nuestra sociedad, atraviesan todas las políticas públicas, todas, de la primera a la última. O sea, cuando un político, una política tiene que tomar una decisión, lo que debería pensar es, ¿cuida el ambiente, cuida la vida? ¿Tiene en cuenta la diferencia o la falta de equidad de la sociedad patriarcal en la que vivimos? O sea, digo,